En esta cuarta cápsula revisaremos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue firmado en la 21ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero quizás les suena más el, el acrónimo COP. El año pasado se celebró la COP 25, que debía realizarse en suelo chileno. Y esta COP, la COP 21, se realizó en París, por lo tanto se llamó la Decisión y el Acuerdo de París, en diciembre del año 2015. En este acuerdo, los países firmantes declaran que a partir del año 2020 pretenden disminuir la temperatura global, pero también entienden de que es difícil o será difícil este cambio, y mientras se esté logrando o se trabaje para ello, muchos países van a estar viviendo las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, en países extremos como el nuestro, hará mucho calor en verano y habrá mucho frío en invierno, bajo otras condicionantes, nieve, sequía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, intentan también aumentar la adaptación a estos efectos del cambio climático, logrando resiliencia en el clima, es decir, con mucha ingeniería detrás, pero en el fondo lo que intentan es que esto no suceda más, trabajando de ahora en adelante con bajas emisiones de carbono. Es decir, lograr los mismos resultados en términos industriales, pero disminuyendo sus emisiones de carbono. Para lograr esto es importante respetar y promover las obligaciones de los países. Por lo tanto, si bien todos los países firman esto, deben también estar supervisándose entre ellos, porque ninguno de ellos debe superar el umbral que se fijó. Siguiente título: ciudades saludables y sostenibles. Para que el Acuerdo de París tenga sentido a niveles locales, las ciudades deben ser más saludables y sostenibles. Por lo tanto, aquí hay algunas formas, 5 formas para lograr que las ciudades sean más saludables y sostenibles. Promover la agricultura urbana, los huertos saludables, en la casa, en maceteros o en huertos simples. Fomentar las dietas saludables. Reducir el desperdicio de alimentos. Como mencionaba anteriormente, reducir el desperdicio de alimentos. Y finalmente, desperdiciar comida es un daño que se provoca a aquella persona que menos tiene, porque la industria finalmente solamente quiere ganar dinero. Entonces le interesa el consumo, la compra del bien. Entonces, si se pierde alimento, la persona que lo adquirió pierde dinero, en el sentido de que no consumió todo lo que debía y además está haciendo un trabajo insostenible, no sustentable, de lo que debe hacer con su dinero, con su salud y en lo que se alimenta. Por lo tanto, si se ha desperdiciar algo, es mejor gestionarlo para que estos residuos tengan un mejor final que solamente la basura. Impulsar los espacios verdes para generar entornos más saludables en la ciudadanía. Mejorar también los estilos de vida, que eso tiene que ver con actos de promoción de salud, con cambiar la mentalidad de las personas y reconectar las ciudades con aquellas zonas rurales que están circundantes, un poco alejadas de ellas. ¿Para qué? Para que las personas tengan un espacio amplio donde puedan también lograr esparcimiento y que sea cercano a ellos. Estas son formas que la OMS dice que se puede mejorar el medio ambiente para mejorar la salud. Reduciendo el carbono en la generación de energía en la vivienda y la industria. Básicamente la leña en esto hace muy mal. Utilizar más el transporte público, y ojalá este transporte público también sea de la lógica sustentable, porque si van a tener contaminantes no tiene mucho sentido dentro de la lógica ciudadana. Introducir tecnologías y combustibles limpios en la cocina. Cocinas eléctricas, por ejemplo, van en el sentido de lo que estoy diciendo. Y ahí pueden leer los otros consejos de la OMS. Y ustedes, como personas
de a pie, como estudiantes, como hijos, como padres, ¿qué pueden hacer en términos sustentables? Bueno, primero, llevar una vida activa y dejar la vida sedentaria si es que mantenían ese estilo. El uso de bicicleta o caminar o trotar ayuda para llegar a los destinos, ayuda en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a llamarla por su sigla GEI, porque descongestionan inicialmente, es decir, dejan el espacio para otra persona, y segundo, mejora su propia salud. Reduzcan el uso de pantallas, porque si reducen el uso de pantallas tanto del celular, notebook, laptop, netbook, televisión, etc., también van a estar disminuyendo las emisiones de GEI. GEI, recordar que es gases de efecto invernadero. Y también la reducción de la contaminación lumínica ayuda en la reducción de GEI y mejora la salud. Se deben considerar estos tres efectos como estresores o contaminantes ambientales: el olor, la luz artificial y los niveles de ruido. Todo esto finalmente afecta a nuestra salud. Turismo. Hace muy poco, durante enero y febrero, fue el pic del verano, por lo tanto se generó mucho turismo. Y la sustentabilidad o sostenibilidad también tiene algo que decir en este aspecto, porque la sostenibilidad apunta a que los lugares a los cuales visitemos sean ojalá muy auténticos, muy genuinos, muy naturales. Pero de pronto pasa de que llegamos a cierto lugar realizando turismo y nos encontramos que hay muchas cosas artificiales, que están muy bonitos igualmente, pero es muy artificial. Y nos damos cuenta que en el fondo están reemplazando lo artificial por lo genuino, por lo que había. Lo están modificando. Y eso puede ser perjudicial tanto para ese medio ambiente y finalmente genera en el turista una idea de que en el fondo quieren más lo artificial que lo genuino. Yo siempre me he preguntado, ¿qué sentido tiene ir a una playa hermosa si es que en el hotel hay una hermosa piscina también? ¿Cuál es la lógica si la piscina también podría estar en cualquier lado del mundo y es lo mismo? Finalmente, maximizar la autenticidad, lo genuino del lugar, es lo que finalmente debería atraer a los turistas y hay que hacer esa vuelta de tuerca para que el turismo en el fondo también sea sostenible, respetando el lugar al cual hacemos turismo. Y de esa manera también nos genera a los turistas la probabilidad de vuelta o de recomendación. Estos son ejemplos donde al lugar que visitamos en el fondo está siendo modificado para que nuestra experiencia sea supuestamente mejor. Por ejemplo, esta señora en la imagen de la izquierda está jugando con un delfín que de seguro no quiere jugar con ella, tampoco quiere sacarse fotos con ella y no quiere darle besos, se lo aseguro, pero ella está feliz porque el delfín está jugando con ella. No sabe que para que el delfín logre eso le tienen que adiestrar, le tienen que pegar y ahí podemos ver en los círculos rojos los golpes. En la foto de la derecha, ese es otro tipo de turismo, el paseo en el elefante, exactamente lo mismo. No es normal subirse arriba de un elefante y que el elefante te lleve a otro lugar. No es normal, no es auténtico. Es decir, artificialmente se está modificando el comportamiento del animal para que haga eso. Finalmente, lo que quiero expresar es que se pierde el sentido medioambiental natural, se reemplaza por uno artificial y se cree que eso es turismo. Acá tienen en la imagen de la izquierda un lugar, vamos a decirlo, el malo, y al lado el lado derecho está el bueno. Es decir, el previo es una ciudad muy poco sostenible o sustentable, con contaminantes, que tiene impactos en el cambio climático, etcétera. Existen muchos contaminantes, no se trabajan los residuos, etcétera. Y en el lado derecho, totalmente lo contrario. ¿Cuál es más sustentable o sostenible? El de la derecha, que el de la izquierda no lo es. Chile no ha estado excepto de problemas medioambientales o daños en su territorio.
En Freirina, por ejemplo, se instaló hace algún tiempo una planta de super cerdo, donde llegaron muchos cerdos a vivir esa planta y trajo como consecuencia mucho trabajo para las personas de la zona, pero algunas externalidades que tuvo era que contaminaba el agua, contaminaba el suelo y emitía olores desagradables a la población. Finalmente, los ciudadanos de Freirina protestaron y la planta se fue, pero el daño se generó. En la segunda imagen vemos el Hotel Dreams de la Araucanía en Temuco. Ese es el hotel en el momento en que Temuco y Padre de las Casas sufrió contaminación ambiental debido a las industrias y también debido a que las personas usaban leña como calefacción. La leña, ese tipo de calefacción es muy poco sustentable, no es sostenible en el tiempo. Y un caso cercano, lo que ha pasado en Quintero Puchuncaví. También una empresa que ha dañado el terreno, el agua, la zona finalmente, el aire y las personas son las que se ven afectadas porque finalmente los intoxica. Pierden salud, pierden su bienestar a raíz de esto. Les voy a mostrar esta página web, que el link está justo abajo de esta diapositiva, que mide el índice de calidad del aire. Y tiene varios componentes. Ustedes pueden ver cualquier lugar del mundo mientras ingresen el continente, el país, el estado, la ciudad, y pueden saber cuál fue su nivel de contaminación al año 2019. Y después pueden generar un ranking. Yo lo hice con Chile y al momento de realizarlo me di cuenta que Coyhaique es el lugar en Chile más contaminado del territorio nacional. Y también pueden evaluarlo eh, por su average durante todo el año 2019, su promedio, por así decirlo. Y también pueden verlo específicamente mes a mes, desde enero hasta diciembre. Mientras el color esté más rojizo, más intenso, es más dañino para la salud. Es totalmente insalubre, por así decirlo. Y si es morado, o ya casi eh, de un color más oscuro que el morado, es totalmente peligroso. Chile ha desarrollado técnicas desde el Ministerio del Medio Ambiente para reducir su contaminación ambiental. Por eso ha promovido el chao bolsas plásticas, chao bombillas, chao colillas. Es decir, reducir el uso de las bolsas plásticas cuando van a comprar, cuando van al supermercado, chao bombillas cuando están tomando un jugo, una bebida o alcohol. El mojito, por ejemplo, es uno de los tragos del cóctel que es más frecuente su pedido y que necesita bombilla por defecto. Bueno, la idea es sacar a la bombilla o reemplazarla. Y chao colillas para aquellas personas que fuman, no fumar o tener el cuidado y el respeto donde botar la colilla. Tenemos que ser conscientes de estas tres cosas porque van en pos del mejoramiento de nuestra salud y de los demás. Las bolsas plásticas. ¿Por qué es importante eliminar las bolsas plásticas? Porque el 90% de la basura que flota en el océano es plástico. Y existen animales que se comen las bolsas plásticas o creen que las bolsas plásticas son otros animales, entonces pasan el proceso digestivo. Y finalmente eso puede llegar a su mesa. Aquí estas son noticias que se hacen en pos de este tipo de situaciones. El buque Escuela Esmeralda, que recicló durante uno de sus viajes material durante su viaje por el Asia-Pacífico. Las colillas de cigarro es la principal basura mundial que llega a la naturaleza. Ojo con eso. Quienes fuman tengan la precaución de dónde dejar su colilla. Lo primero, mi primera recomendación de la OMS en verdad es no fumen, pero si lo hacen, no boten la colilla en cualquier lado y menos al suelo. Piensen que una colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua. Es decir, no es biodegradable, es un alto contaminante, no lo boten en cualquier lugar. Las bombillas, por ser de plástico, generan finalmente el ciclo del plástico que es muy difícil que se degrade en el corto tiempo. Por lo tanto, es un gran enemigo del medio ambiente. Si deben usarse bombillas,
que la usen las personas que verdaderamente lo necesitan, la tercera edad, personas en situación de discapacidad o niños menores. Si no es así, no las usen o reemplácenla por las que están acá. Bombillas de acero inoxidable, es decir, todas aquellas que pueden ser reutilizables o que son de bambú o de papel. Esta es la historia del ciclo de la bombilla. Se necesita 1 minuto para fabricarla, pero necesita más de 200 años para descomponerse. Ejemplos de lo que se ha hecho en Chile con las bombillas y con las colillas: reciclaje en Concón, huertos saludables en la región de Valparaíso, tratamiento de los residuos orgánicos, limpieza de playas. Bueno, por lo que nos convocan, ¿qué se puede hacer del sector salud por la salud ambiental, por la sostenibilidad, por la sustentabilidad finalmente? En esta figura vemos los principales sectores. Pueden existir más elementos, no están todos, pero estos son los principales que están relacionados con salud, el medio ambiente y el cambio climático. Vemos la energía, la industria, el agua, la agricultura, el transporte, la ordenación del territorio, el trabajo, la vivienda. Todos estos aspectos, al igual que los determinantes sociales de la salud, tienen que ver con los efectos en salud, sean positivos o negativos. ¿Cuáles son los beneficios de la sustentabilidad en salud? Bueno, la salud es muy importante para todas las personas. Partamos por ese paradigma primario. Y todas las políticas públicas se preocupan siempre de salud. Es como uno de los ejes más importantes de la vida, junto con la educación, por así decirlo. Y lo que intentan estas políticas públicas es reducir las desigualdades en este aspecto para posibilitar el desarrollo sostenible o sustentable. Y acá tenemos el ejemplo de los centros de salud o centros sanitarios. La lógica de los centros de salud es cuidar la salud, preservar la salud, lograr la salud de las personas. Pero, paradójicamente, para que funcione el centro sanitario, su funcionamiento diario, con luz, con agua, que existen residuos, etcétera, 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 al igual que otras empresas o otras industrias, pero quizás a menor escala, pero lo hace igual, es que está produciendo residuos y emite GI probablemente que están provocando efectos indeseables. O sea, finalmente, los centros sanitarios, si bien buscan la mejor salud para nosotros, también son un factor que está logrando que no tengamos esa salud tan eficientemente. Por lo tanto, se debe buscar una manera desde nuestro sector, desde el sector salud, para minimizar los impactos producidos en términos de contaminación y que los recursos que se ocupen en salud sean totalmente eficientes y que no terminen paradójicamente dañando, sino que siempre estén en busca de protegernos o de curarnos. Curarnos en el sentido de lograr que estemos sanos. Por lo tanto, se debe ir trabajando en la búsqueda de alternativas para evitar que pase esto, que el componente tóxico o contaminante esté dentro del contexto de los centros de salud. Aquí es donde entran importantemente los hospitales sostenibles o los centros de salud sostenibles, ¿por qué no? Si finalmente son estas instituciones que brindan atenciones en salud. Los hospitales, como antecedente, los hospitales constituyen la cuarta fuente emisora de mercurio en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque usan termómetros. El termómetro antiguo tenía mercurio. Y este mercurio provoca daños. Es decir, el uso de mercurio, cuando este termómetro se eliminaba o se desechaba porque ya no funcionaba más, ese mercurio quedaba en la basura y de alguna otra forma volvía al ciclo de volver a la basura, se degradaba en el medio ambiente y volvía al ser humano. Por lo tanto, la idea de aquí en adelante es eliminar el mercurio finalmente dentro de las acciones sanitarias. ¿Qué se debe hacer?
eliminar los termómetros de mercurio y reemplazarlos por termómetros digitales. Igualmente con los aparatos de presión, que también utilizan mercurio, también reemplazarlos por digitales. La idea es que los centros sanitarios no sean un foco de contaminación ambiental por mercurio. Eso es lo que se busca en vista de los hospitales sostenibles. Por eso, con el objetivo de ayudar en este aspecto, los hospitales sostenibles desarrollaron planes en torno a 3 ejes principales: energía, agua y residuos. Entonces, primero, energía. Se necesita que los hospitales funcionen. Para eso se necesita energía. ¿Qué tipo de energía? Eléctrica. La eléctrica, ¿qué tipo de fuente necesita? Agua. Bueno, se puede buscar otra forma de generar. ¿Cuál? La de los paneles solares. Los paneles solares para producir agua caliente. Entonces los hospitales sostenibles, los hospitales inteligentes, logran calentar el 75% de su agua, el agua que consumen, para las duchas de pacientes, para el lavado de manos, para todas las funciones que necesitan el agua, usan los paneles solares. Y la construcción de estos hospitales inteligentes, en la construcción se utilizan materias primas que sean en el futuro reciclables, es decir, que se puedan reutilizar fácilmente. Y debido a esto gastan menos energía y gastan menos agua, porque el agua que se utiliza en algunas zonas del hospital es tratada y manejada ahí mismo y reutilizada, por ejemplo, en otras labores como el sistema de riego de jardines. Es decir, no se va directo a esa cañería que va directamente hacia los ríos y mares finalmente. No, sino que es tratada ahí mismo y consumida dentro del mismo hospital. Y por lo tanto no se genera un gasto doble. Como les dije antes, los tensiómetros y los termómetros se reemplazaron, ya no son más de mercurio y son digitales. Si ustedes en el futuro llegan a un centro de salud y se encuentran con aparatos de presión y o con termómetros de mercurio, tengan cuidado al manipularlos porque el mercurio hace daño. Si se les rompe, va a salir el mercurio y va a estar ahí expuesto para todos. Ojalá que no pasen por eso, como lo viví yo, por ejemplo, y probablemente todos los profesores, sino que el cambio digital también favorece que seamos más sostenibles en el tiempo. Existen personas que dicen que no debe ser así porque hay que enseñar a las personas de forma antigua, es decir, deben tomar la presión como se hacía antes, sin el aparato digital. Bueno, el contraargumento es precisamente ese. Si queremos ser sostenibles, si queremos ser sustentables en el tiempo, es preciso reemplazar estos aparatos antiguos por unos nuevos que son los digitales. Hacer este tipo de actos en salud permiten generar ahorros del 42% en el consumo de energía eléctrica, el 4% en energía térmica y del 16% en el consumo de agua. Esta es la bibliografía para que la revisen. Y ahí tienen una infografía final respecto al uso de la copita menstrual para que la lean. Que estén muy bien. Un abrazo a la distancia.